Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico de aquellos temas pues, que son de interés de nuestra comunidad, que están en el foco de la atención pública. Y en este caso, pues vamos a hablar de un fenómeno que realmente a muchos sectores, yo diría la mayoría de los chihuahuenses nos tiene inquietos, me incluyo en él, y es la recurrente participación de jóvenes, adolescentes, incluso algunos menores, pues que apenas están en la pubertad, entre la fase de la niñez y la adolescencia, que se ven inmiscuidos en hechos delictivos. Hay muchos casos, ustedes los pude haber seguido seguramente por los periódicos, por la radio, por la televisión, pero hay uno en particular que sí causó conmoción. Me refiero al asesinato, al homicidio de una pareja de personas de la tercera edad que fue ideado, planeado por su hija adoptiva, por su novio y un amigo de los mataron, los asesinaron, presuntamente es una de las líneas de investigación más fuertes, por venganza, por un regaño y por quedarse con por los bienes materiales de esta persona. Y esto pues causó conmoción. ¿De qué se trata? ¿Qué hay detrás de todo esto? Eso es lo que vamos a abordar en su programa A Fondo, y para ello hemos invitado a un especialista en la materia. Me refiero al profesor investigador, maestro en psicología social, y que actualmente dirige el Instituto de Investigaciones Sociales Aplicadas del Claustro Universitario de Chihuahua, que es coordinador de talleres y estudios sobre perfilación criminológica, autopsia psicológica, PCLR, luego me explica qué es eso, claro, y personalidad jurídica. Me refiero al profesor Jesús Vaca Cortés. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Pues este es el contexto. Yo quisiera que fuéramos a encontrar las raíces de este problema, empezando por el caso individual y ver si en esto pues podemos detectar o existen tendencias sociales, claro, o se trata de un caso aislado, que yo no lo creo en lo particular. Pero a usted, ¿qué le dice esto de que una jovencita de 17 años, que fue hasta donde las reseñas periodísticas nos los dejan ver, pues una niña bien tratada, consentida, que fue adoptada a los 2 meses, creada como hija propia por una persona, que le dieron estudio, que le dieron incluso recreación abundante, le cumplieron hacer cosas, haya ideado, planeado, porque según los testimonios que se han dado a conocer, pues durante un año estuvo pensando la idea de cómo deshacerse de los padres, y en un mes lo planeó, involucró, convenció a novio y a un amigo, hicieron esto, y a sangre fría, para decirlo en el título de la novela de Truman Capote, ¿verdad? Los asesinaron. ¿Qué le dice a usted esto? ¿Cuál es su visión de este fenómeno? Bien, primero agradezco nuevamente la invitación. Creo que es importante, usted lo mencionaba al principio, cada caso es individual e irrepetible y tendríamos que profundizar más, sobre todo en el diagnóstico que hagan los expertos en el área de la psicología clínica y la psicología forense sobre los factores que llevaron a este grupo de chicos a cometer lo que usted ya reseñó. Es importante que entendamos que la conducta infractora es multicausal, pues, o es multifactorial, es decir, no hay un solo factor que le explique, claro, sino que hay factores históricos, biológicos, neurológicos, incluso hereditarios, psicológicos y sociales. Este caso que desafortunadamente no es el único y que también desafortunadamente los vemos recurrentemente, y parece ser incluso que hay una prevalencia, es decir, que las cifras en cuanto al promedio de chicos o el porcentaje de jóvenes que hacen esto, parece que están aumentando.
Yo pongo por un lado, supongo por un lado, en cuanto a los estudios de datos y estadísticos, que sí puede haber un aumento en este tipo de sucesos, pero también creo que por otra parte, las disciplinas forenses, las disciplinas de la salud y la criminología, la psicología criminológica, han afilado también las herramientas para la detección. Eso por un lado sirve también para prevenir. Pero a ver, lo interrumpo por esto, porque creo que es importante y yo estoy de acuerdo con usted. Vámonos del caso individual. El compañero o colega suyo en términos de psicología forense, el que hace el perfil, que tiene trabajando para la Fiscalía General, David Ochoa creo que se llama. Carlos Ochoa. Que tiene mucho tiempo trabajando en esto. Él dice que a él, que ha conocido tantos casos, le sorprendió sobremanera 3 factores. Uno, la frialdad con la que, la alevosía, la brutalidad con que se comete un crimen contra personas mayores. Y la frialdad, la planeación, la manipulación de las otras personas, el haber previsto cómo deshacerse de los cadáveres y de las evidencias, bueno, toda una serie de cosas que hablan de que pues se actuó con toda premeditación. Ese es un factor. Claro. Con toda alevosía también, en el sentido de que, bueno, pues se les tendió virtualmente una trampa, con la agravante de que pues un padre difícilmente va a desconfiar del hijo, ¿verdad? De que si lo invita, oye, ven, ayúdame en esto, pues desde luego va. Y tercero, el comportamiento posterior, tanto al hecho criminal en sí como cuando ya son detenidos. Particularmente esta jovencita, Ana Carolina, que con toda frialdad dijo, así lo dijo, al menos es lo que yo leí en un reportaje de Milenio, pues que se sentía triste y feliz. ¿Triste por qué? Porque ya no se iba a poder casar con el novio. ¿Feliz por qué? Porque ya se había deshecho de sus padres. Estamos en presencia es un ejemplo de psicopatía criminal. El problema es que la psicopatía es difícil detectar hasta antes de los 18 años. Generalmente los instrumentos que reflejan o que miden los rasgos psicopáticos hablan de que el sujeto debe tener al menos 18 años de edad para decir que se ha instalado una psicopatía. Antes podemos hablar de otro tipo de trastornos que están relacionados ¿Como cuáles, por ejemplo? O como que anteceden a la psicopatía, digamos que son los precursores de si no se hace un buen tratamiento terminará la persona muy probablemente con conductas psicopáticas. Se hablan de trastornos de la niñez o trastornos de la infancia, trastornos de oposición de la infancia, o se habla también de trastorno disocial de la personalidad. El trastorno disocial de la personalidad tiene una serie de características que ustedes las acaban de enumerar: manipulación, frialdad, ausencia de remordimiento, no hay sentimiento de culpa, hay justificación de los actos, la persona no aprende de la experiencia y menos con el castigo. Es decir, todos estos rasgos cuando se suman y cuando se presentan en una persona podemos presumir, yo no conozco ni he hecho estudios de la chica, pero podemos presumir que hay presente un tipo de trastorno de la personalidad que a veces también nos cuesta trabajo entender que no se trata de una enfermedad que se pueda curar, sino que se trata de un trastorno de personalidad que puede ser, con un buen tratamiento, puede ser analizado y puede ser sugerido algún tipo de solución para que esto no se presente, para que esto disminuya. Me lleva esto a otra pregunta. Sí. Usted dice que es difícil detectar, pero supongo que también en ese periodo hay psicópatas en el sentido de la conducta criminal. Luego si quiere abordamos los que van más allá del ámbito forense, pero ahorita vamos a centrarnos en lo forense. Vamos a una pausa y regresamos. Claro que sí. Con este tema. London Café, un lugar para disfrutar.
En el segmento anterior tratamos de hacer un acercamiento desde el punto de vista de la psicología para explicar este tipo de conductas. Y nos decía el experto, en el sentido de que no necesariamente, pues no hay elementos, pues al menos ni él ni yo los tenemos para decir que es una conducta psicópata, pero sí tiene algunos rasgos, características de eso, aunque cuando usted los enumeró, que dijo falta de sentimiento, empatía con la gente, frialdad en la decisión, manipulación, egocentrismo, ausencia de culpabilidad, que no frecuentemente aceptan los errores. Oiga, pues me estaba escribiendo a los políticos también, ¿no? Sí. No, pues todas esas características que me está dando. Pues, Claro. ¿eh? Sí. De hecho, hay estudios sobre oficios y profesiones donde se dice en cuáles de ellas se encuentran más psicópatas y en cuáles se encuentran menos. Los políticos están en la primera categoría. En la primera categoría, bueno. Con esto hago el chascarrillo, porque además sí es cierto, sí reúnen un conjunto, algunas de estas características. Para explicar que no necesariamente, a nuestros televidentes obviamente, que no necesariamente toda conducta o toda psicopatía implica un acto de criminalidad. Hay psicopatías sociales, ¿no? Exacto. ¿Nos puede abundar en esto? Sí, hay. La psicopatía es un comportamiento complejo. De hecho, aún en los instrumentos de clasificación no aparece como trastorno psicopático de la personalidad, aunque ya en las nuevas versiones estará inserto ya el trastorno de personalidad psicopática. Hay otros trastornos de la personalidad. Yo mencionaba el trastorno disocial de la personalidad, que es como un antecedente, es como un preestado psicopático. Y está el trastorno de la personalidad antisocial también, que reúne también estas características y que muestra el sujeto intrepidez, por ejemplo, ausencia de miedo, planeación, nuevamente se presenta la manipulación, la cosificación de las víctimas, es decir, ver a las personas como objetos, como cosas. Y por eso también se suma que no hay sentimiento de culpa, no hay arrepentimiento, porque al fin de cuentas no estoy ante una persona como yo, sino ante un objeto que me puede servir o me puede dejar de servir. Qué interesante esto. Y en este sentido, por ejemplo, la conducta de este caso en particular, bueno, a mí me llamó mucho el contraste entre el novio de Ana Carolina, que al menos así salió publicada la frase, dice, no puedo más, necesito un psicólogo. O sea, él asumiendo de entrada, pues con un complejo de culpa enorme, ¿verdad? Culpa, responsabilidad, vergüenza, ¿verdad? Sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa. El del otro joven que ayuda, que según lo que también, todo esto es en base a testimonios públicos, yo no he visto actas ni declaraciones ni nada de eso, que dice que, pues, que incluso que se quería seguir, como que hubo allí placer, ahí hay ya que quería seguir matando gente, incluso habló de que hasta a su mamá o la mamá del amigo, no me acuerdo qué, para comerse una parte de su organismo. Y la de esta joven, Ana Carolina, que con toda frialdad mintió, dijo, no, aquí estuvieron el viernes, el sábado, me acabo de despertar el domingo y, y no sé dónde están, ¿verdad? Bueno, este es esto. Y lo relaciono porque acabo de ver en esta semana que concluyó otro caso que me llamó mucho la atención. El de 3 jovencitas, una de 13 años y 2 de 14, que después de ver un episodio en la televisión y después de un regaño de los padres a la niña de 13 años, ella decide contarle a sus amigas en la secundaria que necesita irse a su casa, que necesita dinero, que por qué no fingen un secuestro, ¿verdad? Y las otras muchachitas le dicen, sí, te ayudamos. Y entonces le hablan al padre de la niña, le piden 25,000 pesos. Para comprar ropa. Para comprar ropa, y dice, porque esto ocurrió en Ciudad Juárez, para venirse a Chihuahua a divertir. Esa fue la expresión. Ahora vamos de psicopatía forense a esta psicopatía social, le llamo yo. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Usted mencionaba dos cosas más. Una, los sujetos que presentan este tipo de conductas generalmente atribuyen a las circunstancias. Es decir,
la explicación de lo que yo hago está fuera de mí. Por ejemplo, ¿por qué violentaste sexualmente a esta persona? Y dices que iba vestida provocativamente. Entonces, Hay una la culpa es de ella, no es culpa. mía. Claro. Ella iba de minifalda y yo no pude refrendar mis instintos. Por ejemplo, ¿no? Aquí en este caso, cuando esto se socializa o se hace más social, estamos viendo, y en los dos casos que se mencionan hasta ahorita, hay un referente en común, hay una cuestión de satisfacción económica o de ausencia de una satisfacción económica. Es decir, por un lado, una chica argumenta que no le prestaron el vehículo y que a lo mejor estaba ya cansada de que los padres hacían ciertas restricciones, y por otro lado una chica argumenta que no le quisieron dar dinero para comprar ropa. Es decir, tenemos dos casos donde la cuestión económica, la cuestión adquisitiva está también explicando parte del comportamiento. Es decir, no es lo único, como dije al principio, pero una quiere un carro y bueno, quiere estar con sus amigos en un carro, y otra quiere divertirse y comprar. A pesar de que le iban a enviar a Venecia de paseo, ¿verdad? Sí, y aquí entramos en los factores sociales. Una es los estilos de crianza, ¿no? Es decir, el dar todo a los hijos, estamos viendo que no siempre funciona, y que tenemos que tener también como padres, como medios de información, como instituciones educativas, la autoridad, que yo sé que la autoridad, la palabra autoridad no es muy taquillera, la hemos visto como más impositiva. No tiene mucha credibilidad. Pero la autoridad implica respeto, disciplina, el sentido incluso etimológico de la palabra quiere decir ayudar a crecer o ayudar a desarrollar a los demás. Creo que hemos pasado de una sociedad quizá en 2 generaciones un poco autoritarias, donde pasamos del miedo a los profesores, a los maestros, al policía y al conductor del autobús, hacia un todo se vale, porque si ponemos un poco de reglas, entonces estamos violentando los derechos de los chicos o de las personas, y creo que hemos enseñado a los niños sus derechos pero no sus deberes, y nos hemos convertido en sujetos en que creemos que todo debemos darle porque la libertad es una forma en la que se tiene que crecer, pero hemos aprendido, o eso nos lo dicen las disciplinas de la salud, la psicología, la sociología, que debemos aprender también a decir no a veces, como profesores, como maestros, como policías, y no dar todo. Entonces yo creo que en parte de esto tiene también una explicación desde el punto de vista socioeconómico. Es decir, a la gente le estamos enseñando a través de muchos medios de información, la televisión, que puede ser educativa como este caso, que puede ser propositiva en cuanto a vislumbrar soluciones a problemas. A veces la televisión también se convierte en la mamá, papá canguro que educa a los chicos, y que lo que vemos en la televisión es compra, debes tener, si quieres ser alguien debes portar cierto tipo de marcas, cierto tipo de ropas, y la gente que está mucho tiempo ante esto, no quiero decir que no sea reflexiva o crítica, pero bueno, un chico adolescente es mucho menos reflexivo y crítico cuando ve un anuncio que le dice no hay límites, ¿no? O sea, no tienes límites. Hay programas donde te dicen puedes hacer lo que quieras, puedes llegar a donde tú quieras, y eso está bien, pero a veces también es cierto que la disciplina, el respeto y los límites son importantes para formar una personalidad estable, una personalidad armónica con el entorno y sobre todo con el respeto hacia los demás. Esto que está diciendo es muy importante, pero vamos haciendo una diferenciación entre lo que son, porque incluso yo pues, he echado ojeadas, no soy ningún experto, ni mucho menos, pero me gusta la psicología y la he leído, y entonces hay algunos autores que, uno de los fundadores de esto, que incluso acuñó el término psicopatía, es en el 41, que él decía que esto era esencialmente debido a las condiciones socioeconómicas, pero estudios posteriores incluso hablan de que no, que puede tener motivaciones genéticas. ¿Por qué le pregunto esto? Porque, y no lo digo en plan de peyorativo ni desprecio, simplemente como un referente de esta conversación. Claro. Resulta que, según la prensa, lo que se publicó en la prensa, el papá biológico de Ana Carolina parece que había sido una persona violenta. Bueno, ahí lo describen como sicario, yo no sé si fue sicario o no, pero que había muerto en un hecho de violencia determinado. Y la madre, pues, no se sabe, no hay mayor referencia de esto.
Ella la recogieron en el DIF, a los 2 meses la entregaron a los padres adoptivos, las víctimas de ella misma. Entonces, y dicen que esto se hereda. Sí, vamos a una pausa y regresamos con esta situación. Claro. London Café, un lugar para disfrutar. Llegamos a un punto en este tercer segmento donde, de manera natural obviamente, donde surgió una pregunta, bueno, la psicopatía es esta, los trastornos estos, o para decirlo más directamente, estos psicópatas criminales, en general, no estoy hablando de un caso particular ya, nacen o se hacen, ¿verdad? Y en este contexto... La pregunta eterna. Es ¿sí? Eterna, ¿verdad? Y le decía yo que algunos sostienen que hay una herencia genética. ¿Es real esto? Sí, no debemos descartar la cuestión hereditaria, la cuestión genética y decía yo la cuestión neurológica también. También que hay un trastorno de los lóbulos frontales. Exacto, del lóbulo frontal, de la hipófisis, un mal funcionamiento de las células también del lóbulo prefrontal que se llaman neuronas espejo y que tienen mucho que ver con la empatía, por ejemplo, es decir, con el reconocimiento de las emociones y de los sentimientos de los demás. Parte de la explicación de esta ausencia de sentimiento que decíamos al principio tiene que ver con que no lo reconozco, pues, ¿no? Aunque lo puedo actuar, porque lo puedo manipular, pero realmente no lo siento. Eso tiene que ver con cuestiones más neurológicas. La cuestión hereditaria, que es muy importante y que se han hecho estudios clásicos en Inglaterra con chicos adoptados, gemelos, uno con una familia, digamos, normal y otro que vivía con familias con ciertas conductas delictivas, han mostrado que desde luego que hay una conducta hereditaria. Eso de alguna forma a los padres nos resuelve decir, bueno, no todo lo que hice en mi hijo es influencia mía, sino que también hay una influencia social combinada con la hereditaria. Los estudios recientes muestran a veces que es muy difícil mostrar hasta dónde es lo hereditario y hasta dónde es lo aprendido, pero que del 100% de nuestro comportamiento, la gran mayoría es aprendida, es decir, aunque hay una influencia de la herencia, la influencia mayor la da el entorno, el medio ambiente y las circunstancias en las que crecemos, en las que aprendemos, en las que nuestros padres nos educan, nos crían. Eso parece ser que es mucho de más peso. En cuanto a la visión de la herencia del padre, que tampoco tenemos un documento que bueno, yo no lo tengo a la mano, sí, que lo avale. Desde luego que el padre hereda cosas a la hija, pero la conducta delictiva no es tanto lo que se hereda, es decir, puede haber alguna disfunción en cuanto al lóbulo frontal, por ejemplo, que eso sí puede ser hereditario. Es decir, por ejemplo, mi abuelo puede tener un problema de testosterona, de disfunción hormonal, donde produce más testosterona, que está relacionada con la conducta sexual, y que eso lo hace a lo mejor no frenarse ante una situación de excitación. Claro. Mi padre lo hereda y después yo lo heredo. Es decir, a lo que voy es que mi abuelo no me heredó la violabilidad, no, sino que me heredó una disfunción hormonal que hace que para una persona que no tiene frenos o que no ha crecido en un ambiente de disciplina, no pueda frenarse ante una excitación sexual y entonces termine violentando sexualmente a otro sujeto o a otra persona. Y esto que usted está diciendo me lleva a otra cuestión. ¿Cuál es la diferencia en términos de la psicología entre, por ejemplo, un psicópata, un asesino serial, un homicida por dinero? Un sicario, ¿verdad? Porque luego, en términos de percepción pública, se presentan como si fueran la misma cosa cuando responden a situaciones totalmente distintas. ¿No puede ser una caracterización de esto? Sí, para empezar, no todos los psicópatas son delincuentes. Los estudios en psicopatía han encontrado gente con rasgos psicopáticos, incluso dentro de los estudios de psicología, por ejemplo. En los cuerpos policíacos, en la política, en los científicos, que de alguna manera estas características las en deportistas extremos, por ejemplo, esta intrepidez, esta ausencia de miedo, esta falta de la canalizan positivamente, para decirlo así. Claro, exacto. Entonces, por un lado, no todos los psicópatas son criminales, ni todos los criminales son psicópatas, aunque muchos de los delincuentes
tienen unos rasgos de personalidad antisocial y psicopática, donde sí vemos que el promedio sube en comparación a la población general. Es decir, en una situación de población normal tendríamos un 1% de psicópatas. En una cárcel, por ejemplo, tendríamos un 25% de psicópatas. Quiere decir que entonces que la psicopatía, aunque no todos los psicópatas son delincuentes, sí es un factor que influye para violentar las normas, para... Ese porcentaje que dijo, 1%. En población, población abierta, normal, no, abierta sí. población. Bueno, yo por ahí leí que 3% hombres y 1% de mujeres. Sí, es menor. Es menor de mujeres, ¿verdad? Sí. Esto aquí, ¿por qué me dice? Algunos factores que explican, y que es muy interesante, decíamos que la psicopatía incluye ausencia de empatía. Parece ser que también hay factores culturales, es decir, a la mujer se le educa más para percibir los sentimientos de los otros, para apapachar. No quiero decir que eso sea un rasgo femenino 100%, estoy hablando de cuestiones culturales. Sí, sí. Porque no niego que soy machista ni nada de eso, si lo dicen no importa, pero lo que estoy diciendo es que la mujer es educada culturalmente más en el percibir las emociones de los otros y los hombres no. Eso puede ser parte de la explicación de por qué el porcentaje aumenta en los varones y disminuye en las mujeres. Y dentro de esto hay otro factor que también ya analizó usted, bueno, la cuestión general de herencia genética, ¿verdad? De herencia. La cuestión social, que tiene que ver básicamente, más que con el nivel socioeconómico, más que con todo eso, con la formación, ¿no? Sí. Y por lo tanto con la educación. Sí. Entonces, y el factor cultural, que va más allá de lo educativo, que tiene que ver pues con estos, cómo nos vemos nosotros ante sí mismos y con nuestros semejantes, y en nuestras relaciones con otros y con la naturaleza. Eso es lo que yo entiendo por cultura, ¿no? Bien, sí. General, ¿no? Sí. Eso es lo que y ahí tenemos disfuncionalidades muy grandes en el caso específico de Chihuahua. Y yo le pregunto a usted, ¿esto tiene que ver con la crisis de seguridad y de violencia que a partir del 2008 hemos vivido con extrema crudeza? Yo se lo pregunto porque yo tengo la curiosidad de saber de qué manera estas generaciones nuevas, en sí mismas son responsables de estos hechos. Cuando su entorno social, en el que se han desarrollado, en el que se han formado, con el que han convivido de manera cotidiana, se han alimentado en la mañana, mediodía, en la noche, es con las noticias de que ejecutaron a uno aquí, al otro allá, hicieron esto allá, secuestraron a esto, fulanito, etc. Y estamos hablando de la niña esa de 13 años, si le resto los del 13 al 18, estamos al 8, estoy hablando de 5 años. Esa niña tenía efectivamente 8 años cuando empieza aquí la crisis. O esta Ana Carolina tenía 12 años. Y otros muchos muchachitos, los que acaban de agarrar también, presidente de una sociedad de alumnos no voy a decir la institución porque no tiene nada que ver la institución, pero de preparatoria era, ¿verdad? De 17 años, no, él de 18 y los otros de 17, los que lo ayudaron, a una extorsión. Bueno, esto no es reflejo, no es una consecuencia ya de las primeras manifestaciones que estamos viendo, esta crisis de violencia, de esta sociedad violenta que estamos viviendo. ¿Qué nos puede decir al respecto, desde el punto de vista de la psicología? Primero, la psicopatía es como el cáncer, no ve de clase social ni de aspectos académicos, económicos, es decir, la encontramos en todos los estratos sociales. Por otro lado, creo que también esto es el reflejo, estamos cosechando lo que hemos sembrado, pues, ¿no? Yo me pongo como corresponsable. Todos, claro. Medios, escuelas, padres, sacerdotes, todos políticos, hemos aportado un poco y estamos viendo. Vamos a una pausa y regresamos con esto, porque me parece que es un tema medular para no cortarlo antes de que inicie el tema. London Café, un lugar para disfrutar.
Gracias por continuar con nosotros, seguir esta conversación. De verdad que es interesante y además es necesario, más que interesante, pues que lo reflexionemos colectivamente, porque nosotros convivimos con nuestros propios hijos y a veces no sabemos ni qué hay en nuestra casa, porque además ya hay otras ventanas, muchas, con las que ellos se relacionan con el mundo exterior, el internet, la televisión, la radio, las amistades, ¿no? Que escapan a nuestro... Aunque uno quisiera estar ahí las 24 horas al pendiente, es imposible prácticamente. Y yo por eso decía que el entorno social pues tiene que ver mucho. Y hablamos de que en el caso particular de Chihuahua y de todo el país, pero en particular aquí en Chihuahua, pues yo sí relaciono esto que estamos viendo ahora con lo que hemos vivido en los últimos 8 o 10 años. Nuevamente con la influencia de la cuestión sociocultural y que corresponde al buen análisis que hace usted al respecto de las edades de los chicos cuando esta hiperviolencia se desborda. Estaban ellos en edades de primaria más o menos. Sí. Tendríamos que ver las influencias que había ahí y también cuáles son las metas que se exigen a las personas. En estudios que hemos hecho particularmente y que son de 10 o 15 años más atrás, a muchos chicos se les preguntaba sobre sus metas en el futuro y muchos coincidían en que una de ellas era hacer dinero, y cuando se les preguntaba cómo ibas a hacer dinero, una mayoría importante, cerca de un 70%, argumentaba aspectos ilegales, por ejemplo, narcotráfico, robo de vehículo, etc. Qué interesante. ¿Eso cuánto? ¿Esos estudios lo hicimos hace como 10 o 15 años. Hacia cuando iniciaba el fenómeno. Sí. Y casualmente las edades de los sujetos que se dedican a matar por dinero coinciden un poco con muchos de los chicos que se encuestaron hace 10 o 12 años, bueno, 20 años, 21 años, y que esto se hacía en la primaria. Entonces, quiere decir que quizá hemos fallado un poco, no en cuanto a las metas y el sentimiento de logro, de éxito, que creo que eso es importante, sino a los fines o a los medios, más bien a los medios a través de los cuales se va a acceder a eso. Y esto, como también se menciona, no es un caso privativo del Estado, lo vemos desafortunadamente lo vemos también en otros estados del país, donde los cada vez adolescentes, que esos son casos muy llamativos y más cuando vemos el caso de mujeres, porque de alguna forma... Ese es otro fenómeno interesante. Sí, es un fenómeno muy interesante donde la mujer también se socializa de esta forma y se incluye en grupos delictivos o busca maneras ilegales para acceder a medios económicos sobre todo. Pero muchos sí lo perciben, pero a mí me llama la atención, al menos en mi opinión, de manera superficial, porque dicen, es que esto es una mala influencia, esto es una simple imitación, no, espérame, porque que un niño de 13 años tenga esos disvalores, que yo le llamo así disvalores, no valores, ¿verdad?, de hacerse rico por medio que sea ilegal, a costa de quien sea. Todas estas cosas, pues es más que, sí, seguramente por ahí veo una película, los mismos videojuegos en que los niños de esa edad de primaria se desenvuelven, pues yo los he visto y es puro balazos y puro muerte, puro... gana el que mata más. Gana el que mata más, exactamente, lo acaba de resumir perfectamente. Pero ahora yo veo otro factor, que creo que influye mucho, el de la impunidad, ¿no? Claro. Sí. Porque yo lo que alcanzo a percibir, aquí en Chihuahua, pues se endurecieron las penas, se estableció la prisión vitalicia para algunos delitos, entre ellos el homicidio doloso con premeditación de policías, de periodistas, el secuestro, la extorsión, bueno, toda una serie de delitos. Y los muchachos, como que eso no les atemoriza. O sea, no solo no les importan las reglas sociales, morales, que norman una convivencia, sino también las coercitivas, las que dicen, si violas esas normas, pues te voy a aplicar estas leyes. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que está influyendo en la psicología social? Por un lado, se
se menciona la impunidad y también la percepción de autoridad. Ese es otro Es factor. decir, no hay autoridad. cuando el sujeto percibe a la autoridad como una autoridad débil, corruptible, poco profesional, poco preparada, es más probable que no lo piense dos veces antes de cometer una conducta delictiva. Cuando la sanción o el castigo también lo ve lejano, es más probable que cometa un acto delictivo. Es decir, por ejemplo, en países donde la impunidad, por ejemplo, en el robo de vehículo es de un 8%, la gente la piensa 3 o 4 veces antes de robarse un vehículo porque dice, tengo más de perder que de ganar. La gente que comete delitos evalúa los costos, ganar, perder. Si gano, lo hago; si pierdo, no lo hago. Y por otro lado está la percepción de la autoridad. Es decir, cuando la autoridad se percibe, que no quiere decir que sea real, es decir, la percepción es subjetiva, claro. Así es, una percepción. Claro, la sí, percepción claro. que es subjetiva, cuando la autoridad se percibe como débil, corruptible, poco profesional, con poca autoridad, entonces también eso hace que la gente delinca. Recordemos que quizá la percepción de autoridad inicia en el hogar. Es decir, las primeras figuras de autoridad son es los el padre y padres, la madre. el abuelo, Así con quien es. viva uno, el abuelo, los padres, después vienen los maestros. Es decir, cuando estas figuras dejan de ser figuras de autoridad, la manera de irme hacia el lado oscuro o hacia el lado quebrado o el rompimiento de la ley es más probable que esto ocurra. Entonces también, y creo que el gobierno del Estado hace esfuerzos en ese sentido, de profesionalización, por ejemplo, y de mostrarnos una policía que es una policía capaz, preparada, que tiene los argumentos profesionales para combatir el delito. Creo que eso hay que enseñarlo. Claro. Hace también algunos años hicimos un estudio sobre una técnica en psicología que se llama redes semánticas naturales. A la gente se le preguntaba qué venía a su mente cuando escuchaba la palabra narcotráfico, y la gente decía, dependiendo, mujeres, hombres, dinero, trocas, casas, alberca, viajes. Es decir, había una percepción con aspectos relacionados con cuestiones positivas, económicas, de éxito. Este estudio lo hicimos hace un año nuevamente. El primero lo hicimos hace cerca de 15 años. Sí. Este estudio lo hicimos hace un año con el mismo número de grupos de secundaria y de bachillerato. Y a mí, de alguna forma, me gustó lo que ahora escuchamos, porque cuando la palabra estímulo, que era otra vez narcotráfico, ahora estaba relacionado dolor, muerte, velorios, pérdidas, duelo. ¿Sí me explico? Qué importante Sí, lo qué que está interesante. señalando. Eso es ¿Cómo le interesante. llaman? Redes semánticas naturales se llama la técnica. ¿Cómo se interpreta el significado Psicológico de un concepto? Qué interesante. Sí. Y en ese sentido yo creo que también hay otro que se ha puesto de moda y que ojalá pudieran en un momento dado hacer un estudio al respecto. El famoso bullying, que es algo de verdad impresionante, porque yo cada vez tengo más referencias testimoniales, obviamente, de padres de familias, de amigos, de conocidos, de que esto ya va ya no es un fenómeno de secundaria o de prepa, ya está en las primarias. Está en las universidades. Está en las universidades, pero también hasta en los preescolares. Sí. Entonces, ¿cuál es el referente de orden? Yo creo que se ha perdido eso. Así como usted dice, va asociado la impunidad con la pérdida de la autoridad, o el concepto de autoridad. Sí. El incremento de la violencia también, pues también genera un valor, un relativismo, donde entonces quiere decir que lo que predomina es la ley más fuerte, ¿no? Sí. Y esto se expresa en la conducta cotidiana. Claro, sí. ¿Estoy en lo cierto? Sí, es cierto, porque además hablábamos de la influencia de algunos medios de información, que más que educar o buscar soluciones a los problemas. Yo a veces no concibo que en un país donde permea mucho el narcotráfico existan teleseries o telenovelas que hablen de narcotráfico. Pues sí, que el cártel del Sapo, que el cártel de no sé qué cosas. Y series en la televisión que hablan de... La televisión está llena de series de asesinos seriales, de cuestiones de narcotráfico, de violencia, y la gente está viendo algunos reality shows, reality entre comillas, donde nos muestran que la forma de resolver los conflictos es a través de la violencia. Es decir, nos están enseñando que si tú quieres resolver algo, la mejor forma de hacerlo es la violencia. Cuando sabemos que existen otras formas de resolverla, como es la mediación, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, yo sugiero pues establecer en las escuelas de todos los niveles
una mediación escolar también y hacer centros de mediación familiar. En Chihuahua existe una ley de mediación. En Chihuahua hay una con forma el nuevo de sistema se claro, estructuró incluso para resolver los problemas conflictos. de conflictos Y no familiares. solo de penales, violencia. familiares, escolares y todo entre eso. vecinos, claro. Vamos a una pausa y regresamos con este tema porque la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer como sociedad, como Estado, como gobierno, como medios de comunicación, como escuela, como padres, para resolver todo este problema? Claro. London Café, un lugar para disfrutar. En los 4 segmentos anteriores, pues tratamos de hacer un diagnóstico lo más responsable, objetivo de estas situaciones que, insisto, tomamos un caso como referencia, pero porque a mí lo que me interesa es saber, y vemos con el experto que sí, pues que esto no es un fenómeno aislado, hay conductas. Yo digo que hay un problema en Chihuahua y en México, esta ola de violencia, el narcotráfico, la inseguridad, no solo nos han dañado el patrimonio, nuestro atentado contra nuestra integridad física y moral, sino nuestra salud mental también. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, de verdad, porque ya hay cosas, ya oye uno un escape de un carro y voltea todo asustado, es decir, ya hay una situación de eso. Y se ha traducido en conductas sociales. Sí. ¿Verdad? Muy degradantes. Vivimos a la defensiva, por ejemplo, algo que no veíamos nos antes. Enrejamos, ¿verdad? Nos enjaulamos nosotros en vez de que cuando hace 10 años dormíamos con las puertas de la casa abiertas. Así es, de que los delincuentes estén enrejados, nosotros somos los que estamos enrejados, y ya no solo la casa, sino el fraccionamiento, ¿verdad? Y andamos a la defensiva totalmente. ¿Qué podemos hacer? Usted tocaba un tema que me parece fundamental. Yo estoy de acuerdo en que efectivamente se profesionalice la policía, estoy de acuerdo en que las leyes se ajusten lo que se tengan que ajustar, estoy de acuerdo en que se impulse la cultura de la legalidad, por supuesto, claro, que esto, pero no solo con conferencias, sino como un sistema permanente que cultural, impulse, de vida, ¿verdad? De ejemplo, sí. De ejemplo, y que empieza desde la pequeña falta desde tirar la basura por la ventanilla del carro a la calle, porque es parte de la cultura de la legalidad. Sí. Pero yo creo que todo lo jurídico y todo lo policiaco que se haga, se queda, no lo descalifico, pero no va a rendir frutos mientras no reconstruyamos este respeto a la dignidad humana, no volvamos a a dimensionar lo que significa el valor de la vida. Sí. ¿Cómo le haremos cómo influir desde el punto de vista de la psicología social para que esta sociedad enferma empiece a curarse? Me interesó mucho su tema de establecer estos sistemas de mediación en las escuelas, los conflictos familiares. Háblenos más de esto. ¿Qué más se puede hacer? Que además vimos, que pasó rápidamente y sabemos también que somos personas de hábitos. Cuando estuvo esto de la influenza, rápidamente dejamos de saludar de mano, es decir, cambiamos hábitos arraigados en muy poco tiempo. Quiere decir que lo podemos hacer, quiere decir que podemos cambiar, quiere decir que podemos devolvernos al estado, conducta, al país, claro, tranquilo, donde uno caminaba por cualquier parte o casi cualquier parte, tranquilo, sin temor, sin miedo, sin psicosis, sin escuchar un cohete y salir corriendo a todas partes. Creo que tenemos que generar estos centros de mediación escolar, familiar, vecinal, policial. Creo también que tenemos que premiar las conductas prosociales y la cultura de paz. Destacar lo positivo y no solo lo... Exacto. Así como hablábamos de chicos que violentan a sus padres, tenemos que destacar a los chicos que siembran árboles, que están pendientes de la ecología, que cuidan su escuela, que respetan a sus amigos. Como los que acaban de ganar el primer premio en Rumanía, por ejemplo, claro, en robótica, otra vez de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Eso tenemos que enseñarnos y tenemos que estar orgullosos de esos.
Y esa también tiene que ser las noticia hazañas de los deportivas. diarios. Las hazañas deportivas de grupos de jóvenes, claro, sí, de los mismos. que demuestran disciplina, constancia, tesón, liderazgo. Bueno, estos son los chicos que tenemos que tener de ejemplo y que también hay, afortunadamente, hay muchos jóvenes que siguen con esta visión de cultura de la legalidad, de cultura de paz, y que nos muestran que podemos regresar a la ciudad confiable, al estado bonito, grande, que lo sigue siendo, pues, pero a la tranquilidad y a la paz de las personas. Entonces, yo creo que es eso, creo que tenemos que ponernos todos la camiseta y entender que nuestra seguridad empieza en nuestra casa, no empieza con la policía, empieza en la casa, y que la ciudadanía también tenemos que ser más participativos, exigir más a las autoridades, pero participar más con las autoridades. Es decir, el que yo esté seguro no depende de que haya un policía detrás de mí, el que yo esté seguro depende de que yo también me comporte de una manera respetuosa hacia mis vecinos, hacia mis amigos, hacia mis alumnos. Y en ese sentido yo creo que podemos empezar a regresar o a crecer más como una sociedad armónica. Otra cosa que tenemos que hacer es castigar al malvado, es decir, no dejarlo impune, y premiar al bueno. En muchas ocasiones en este país se premia al que violenta la ley y se castiga al que la cumple. Es decir, la gente que paga sus impuestos puntualmente, es un ejemplo muy puntual, que sí. paga sus impuestos regular y puntualmente y constantemente, y resulta que un tipo no paga impuestos y después de 5 años dicen te vamos a condonar el 50% de tu deuda, y uno dice, pues de haber sabido no pago impuestos. Ese ejemplo, ese es el mensaje que me estás mandando. Mejor premia a la gente que dice, usted tiene 5 años pagando impuestos seguido, vamos a condonarle para el año que entra el 50%, por ejemplo. Y eso va a invitar más a que la gente transite en una cultura de paz y transite en un estado de legalidad, pues. Y sobre todo de contar pues con una sociedad sana, porque la salud de una sociedad no se va a lograr en que cada uno de nosotros en lo individual vaya con el psicólogo, con el psiquiatra, para que le restablezca el equilibrio emocional o no. Se trata de que justamente contemos con un entorno de convivencia que nos permita recíprocamente, uno, tolerarnos, respetar nuestras diferencias, respetar y saber convivir con el otro, por así decirlo. Sentirnos satisfechos con nosotros mismos, y yo digo, y con la naturaleza, porque ese es otro factor también fundamental para crear esos ambientes sanos, que de Insalud de verdad es una locura ver este caos vehicular. En serio, cuando antes uno caminaba tranquilamente por corredores llenos de árboles y de rosales, ¿verdad? Y ahora tiene uno que andarse cuidando porque ya no hay a veces ni siquiera dónde cruzar por ejemplo, esa cultura del automóvil que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Bueno, finalmente, ¿qué se queda usted? Díganos así, ¿cómo escribiría desde el punto de vista de su especialidad de la psicología social lo que está ocurriendo en Chihuahua? Haga cuenta que le dicen, escribe un ensayo, un guión para describir esto. ¿Qué le pondría usted? ¿Qué es lo que está pasando en Chihuahua con los jóvenes? ¿Están en riesgo? ¿Están en peligro? ¿Están descompuestos? ¿Cómo catalogaría este fenómeno lo hago con un fin de que nuestros televidentes, la mayoría padres de familia, todos abuelos, ¿no? Entre todos entendamos a qué estamos haciendo frente, a qué fenómeno estamos haciendo viviendo y qué es lo que tenemos que hacer para remediar. ¿Cómo describiría usted esto? Yo describiría una sociedad donde muchos de los modelos son modelos a seguir con influencias negativas. Creo que tenemos que tener es un modelo equivocado el que están siguiendo los jóvenes. No les hemos inculcado un modelo adecuado. Que los hay, y hay muchos, pero no los ponemos como modelo. Y entonces a la persona que no tira la basura en la calle o que no se mete en la fila de las tortillas, decimos que es torpe o que es tonto, o al chico que estudia mucho decimos que es nerd o que es un ratón de biblioteca, cuando esos son los modelos que tenemos que seguir. Y como cosas peyorativas, ¿verdad? Como algo inferior, como alguien que no... Y por otro lado ensalzamos la vida delictiva, por ejemplo, cuando mostramos casas, autos, carros de gente que ha hecho eso a través de la ilegalidad y a través seguramente de la vida de muchas personas, pero lo que vemos es el punto final del eslabón, no vemos lo que está aquí. Y la gente lo que quiere es hacer esto. Entonces, creo que
se puede rescatar esto. Soy optimista, si no, no estaría aquí. Claro. Creo en la gente, creo en la ciudadanía y creo en la gente de Chihuahua, y creo que esa grandeza tenemos que sacarla adelante para regresar o para ser una sociedad armónica como durante mucho tiempo lo fue. Yo le agradezco mucho esta conversación, Gracias de a verdad usted. muy interesante. A usted su atención, espero que esta conversación le haya servido para normar un criterio. Sigue usted investigando, no tenemos la verdad absoluta ni pretendemos mucho menos ser poseedores de ella, simplemente reflexionar sobre un tema que como ciudadanos, como padres, como abuelos nos preocupa. Y por eso lo hemos abordado y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de a fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Muchas gracias.